Mi pasión por la arqueología surge desde muy niña, alrededor de 7, 8 años, en sitios arqueológicos que mis padres me llevaban a visitar, nace esta enorme vocación. Por fortuna, mis padres me apoyaron, porque era muy complicado en aquella época ser arqueóloga y más para la Ciudad de México en la que yo estaba viviendo. Pronto, a los 18 años, ingreso a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y dentro de mi formación encuentro que la humanidad produce símbolos. Todos los pueblos, todos los grupos sociales, a lo largo de nuestra historia, tanto pasada como presente, somos productores de símbolos. Los arqueólogos tenemos de alguna manera que recuperar esos símbolos. Esos símbolos están generalmente en contextos distintos, funerarios, o en otro tipo de contextualizaciones que nos permiten a nosotros tratar de interpretar un poco cómo eran, quiénes eran, cómo vivían, para qué vivían, de qué manera vivían. Los arqueólogos, a través de distintas formas y mecanismos metodológicos como la excavación, la prospección, el dibujo, la interdisciplina en su conjunto, hemos podido lograr interpretar. El pasado está muerto. Y es a través de la interpretación que los arqueólogos, los antropólogos e historiadores hacemos del mismo y de los vínculos que este pasado puede tener con el medio ambiente, la naturaleza, el sol, la luna, los ciclos. El tiempo dentro del pasado es un tiempo construido socialmente. La manera en cómo los pueblos indígenas en todas las humanidades han partido y han significado el tiempo nos ha permitido acercarnos a él a través de distintas formas de percibir el tiempo. El tiempo lo podemos percibir, esta foto es genial, ambos están muertos, un pasado en Teotihuacán y un pasado de un gran músico, y nosotros como arqueólogos tenemos que desenterrarlo, tenemos que darle vida, tenemos que darle nombre, tenemos que ubicarlo en una línea del tiempo, tenemos que hacer lo que hable su propio lenguaje. Sin embargo, el lenguaje de los muertos no es un lenguaje fácil de acceder. Por eso los arqueólogos, junto con otros investigadores y otros colegas, nos acercamos a él para interpretarlo. El punto de interpretación tiene también que ver con la formación personal de cada uno. El pasado no es algo que esté allí y dado por sí mismo, sino que entre el pasado y nosotros hay una construcción simbólica, hay una construcción de pensamiento que nos puede permitir acercar el pasado hacia nosotros. Esto quiere decir que es un diálogo entre vivos. Es decir, allá está lo muerto, acá estamos los vivos, y justamente la manera en cómo nos acercamos al pasado determina el tipo de pueblo, el tipo de acción social que queremos tomar a través de indagar este pasado. También aprendí muchísimas otras cosas. En mi andar de arqueología tengo ya 30 años de trabajar como arqueóloga y estos 30 años más bien los he trabajado en campo. En campo en Nayarit, en Jalisco, en Guanajuato, en muchos lugares de la República Mexicana. También aprendí que el pasado es saqueado, que el pasado se ha descontextualizado, la mancha urbana, las nuevas construcciones, los fraccionamientos, nuestra modernidad se encima y vulnera el pasado. En el caso del pasado mesoamericano, que es el que yo trabajo, es un pasado que ha sido afectado invariablemente por las máquinas, por las obras de construcción del metro, por sistemas de irrigación en los campos, y este pasado ha quedado bajo el agua, bajo la carpeta asfáltica, bajo cualquier edificio, bajo cualquier colonia. También en ese devenir y en ese continuo de caminar el pasado y de tratar de encontrar y de relacionarlo con mi presente, también me ha sumado a cientos de miles de noticias periodísticas que están deteriorando el pasado mexicano. No solo el nuestro, el saqueo arqueológico no es exclusivo del país, ha sido saqueado la mayor parte de los países y este saqueo ha deteriorado tanto el arraigo de la gente con su pasado como la vinculación para poder interpretarlo en una serie de máximos contextos. También a lo largo del tiempo aprendí que hay que trabajar en equipo.
Es fundamental el trabajo en equipo, la participación de muchos colegas, acceder al pasado para interpretarlo, traerlo a la vuelta, valorarlo, ponerlo en vigor como es Cañada de la Virgen, que es una zona recientemente abierta al público, implica la participación multidisciplinaria, la participación de muchas voluntades y bueno, a lo largo del tiempo hemos logrado insertar no solamente colegas e investigadores, sino también, sobre todo, la gente de las comunidades. La mayor parte de los proyectos arqueológicos que por fortuna me ha tocado dirigir, los hemos hecho con alegría. Así hemos trabajado, tratando de incorporar a la gente, que ha sido fundamental para poder lograr mayor pasión del pasado de las comunidades, insertándolos en los propios desarrollos comunitarios y productivos. En este proceso de vida, afortunadamente he tenido el privilegio de poder viajar a otros países, conocer otras idiosincrasias, saber de qué manera están trabajando y bueno, los dioses mesoamericanos me han dado 2 chamacos maravillosos, esos son mis 2 hijos y fundamentalmente he tenido 2 grandes pilares en mi vida. Mi madre, que me acompaña y no solamente se siente orgullosa de tener una hija arqueóloga, sino que al mismo tiempo favorece con su dedicación, con su estímulo, el hecho de que yo haya decidido ser arqueóloga desde tan niña en un país que en ese momento tenía dificultades serias para que las mujeres pudiésemos trabajar, progresar o estudiar. En ese entonces había simplemente una carrera que era mientras te casas. Por fortuna, mi padre también participó de esta labor e impulsó fuertemente en una economía bastante difícil porque provengo de una familia grande, numerosa. Soy la segunda de 8 hermanos, la primera mujer y claro, en este tipo de familias mexicanas parte ha sido fundamental el que todos hayan puesto un poco de su cariño para que nosotros pudiésemos trabajar en lo que queramos. El pasado. Acercarnos al pasado es determinante para todos los pueblos. Es fundamental que los pueblos conozcamos nuestro pasado. La manera en cómo nos acercamos es diversa. Por eso puede ser problemático el tratar con el pasado. Hay problemas sociales, hay problemas históricos, hay problemas incluso de poder, hay discursos políticos, hay discursos de los colegas, pero también hay discurso de los campesinos, de la gente que está en torno al pasado. La mayor parte nos aventuramos a proponer hipótesis, las hipótesis, como lo digo aquí, pues son realmente la poesía de la ciencia, son lo que nos obliga a seguir investigando, a seguir indagando. La solución a estos problemas también depende del punto de vista o de la posición teórica en donde nos estemos situando. No es lo mismo acceder a un dato riguroso, a un dato arqueológico desde una postura meramente arqueológica, a acceder al mismo desde una postura interdisciplinaria en donde el conjunto de ciencias antropológicas, lingüísticas, etnohistóricas nos permitirán conocer aún más de las reliquias de los pueblos muertos. Es así como podemos llegar al punto en que podemos los arqueólogos vincular, por ejemplo, ámbitos sagrados en el sentido de cielo y cueva, aspectos que se han encontrado en Cañada de la Virgen, como esta figura que representa un templo con unas garras y que la podemos también ver en esta parte de la figura del códice. Así nosotros hemos podido acercarnos a contextos arqueológicos realmente antiguos. Cañada de la Virgen nos ha sorprendido profundamente por la presencia de un bulto o fardo funerario, en donde aparentemente hacia 700 años antes de Cristo, algo similar a lo que vemos en la filmina superior, llegó a ser ofrendado en el templo mayor, en el templo más alto de Cañada de la Virgen, y esto nos remite a cultos muy añejos, grandes. Allá vemos el bulto funerario, vemos la representación del cielo, del cerro, la representación del templo, y vemos que en este espacio sagrado, en Cañada de la Virgen, que lo estamos viendo aquí, en esta posición, en la parte superior del basamento piramidal, asociado a pintura con toda una serie de elementos. Ya dijimos en un principio que todo elemento tiene un símbolo, el color por supuesto tiene símbolos y mensajes,
podríamos tener la representación de los 13 cielos y los 9 inframundos del pensamiento mesoamericano, y en este contexto fue enterrado este personaje que le hemos nombrado el Gran Jerarca. El Gran Jerarca con una ofrenda maravillosa que por supuesto nos remite a seguir pensando cómo puede ser que algo tan viejo pueda seguir dándonos información y cómo es que eso, algo tan viejo, nos hace apostarle más al futuro. Cañada de la Virgen, no solamente Cañada de la Virgen, sino una enorme cantidad de sitios arqueológicos en el país, nos pueden arraigar a nuestro pasado, nos pueden permitir preguntarle, modificarlo, resignificarlo, darnos un valor para que cambiemos o para que permanezcamos. El pasado es así, así hay que manejarlo. Es controversial, es controvertido, sin embargo, lo más importante que hay que hacer es estudiarlo, recuperarlo, estimarlo cuando lo va uno conociendo. Y de esa manera las nuevas formas de pensamiento, los nuevos vínculos que existen tanto en México como en la humanidad con su respectivo pasado, nos permitirán apostarle al futuro. Finalmente, quiero terminar diciendo que el pasado, el presente y el futuro están enlazados. En unos cuantos días cumpliré 52 años, es decir, mi primer siglo mesoamericano, y lo que yo quiero seguir haciendo es estudiar el pasado. Quiero una vejez más productiva y quiero, bueno, es mi primer vejez, es un siglo el que llevo, y quiero hacer de esa vejez el cimiento fundamental para que las nuevas generaciones lo estimen, lo amen y lo sigan protegiendo. Muchísimas gracias.